Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy les enseñaré a hacer otro modo de hacer pan dulce navideño, pero en esta ocasión vamos a hacer los pan dulces chiquititos. Vamos a hacer pan dulce de 1/4 y vamos a hacer una receta totalmente distinta a lo que veníamos haciendo. Ya tenemos varias recetitas en el canal, así que pueden elegir ustedes lo que más les convenga y lo que piensa que más le va a salir mejor. Así que hoy vamos a comenzar a hacer un video tranquilo, con mucho amor. Vamos a hacer paso a paso, familia. Va a ser un poco largo el video, pero vamos a hacer paso a paso sin cortar casi el video, para que sea un video real y en directo y que aprendan bien. Así que vamos ya paso a paso. Primeramente, como siempre, familia, vamos a esponjar nuestra levadura, ¿sí? Vamos a usar 2 cucharas así, 2 cucharas bien llenas de harina, y vamos a utilizar una cuchara bien llena de azúcar, así, sencillo. En esta ocasión vamos a preparar de 750 gramos en total de harina, así que vamos a preparar 40 gramos de levadura, ¿sí? Porque va a ser un poquito más pesado de lo normal, así que 40 gramos en total de levadura fresca es lo que vamos a utilizar para esta receta, ¿sí? Ustedes saben que es muy pesado la masa con la fruta, por eso siempre se utiliza más levadura para hacer pan dulce artesanal, ¿okay? Muy bien, ahí está. Vamos a preparar 300 ml de agua con leche natural tibia. Esto es lo que vamos a usar en total, familia. Vamos a ver cuánto nos sobra de esto, ¿sí? Vamos a echar un poquitito acá, un poquitito de lo que preparamos, y vamos a mezclar un poquitito de esto acá también, así. Lo mezclamos bien, miren bien, porque esta receta es muy sencilla, familia. Pueden hacer cualquiera en su hogar. Como les dije, va a ser una receta en directo, tranquilo, para que puedan aprender bien. Pueden retroceder, cortar o ver la parte donde más les interesa. Ok, ahí está. Esto lo dejamos reposar, mientras que vamos a ir preparando el resto de los ingredientes. Ok, vamos a utilizar 750 gramos de harina común. En esta ocasión vamos a utilizar solamente harina común, familia. No vamos a utilizar harina 4.0, solamente harina común, ¿sí? Ahí está, 750 gramos. Vamos a abrir acá en el medio, así, en el medio, y ahí le vamos a agregar la margarina o la manteca. En esta ocasión vamos a utilizar 150 gramos de margarina. Yo voy a utilizar en esta ocasión, ¿sí? Voy a tirar ya acá en el medio. Esta margarina es margarina OK, es la más conocida. Este es inoloro, familia, no tiene ningún olor esta manteca. Es bastante linda esta manteca. Se puede utilizar muy bien para este tipo de producto. Se vende en cualquier parte, acá en Paraguay, en los super, en cualquier lugar se vende esta margarina. Muy bien. Ahí le vamos a echar, familia, una pizquita de sal. La pizquita de sal es solamente para darle el sabor, un sabor agridulce, un poquitito dulzón, o sea, un poquitito agrio a nuestro producto, ¿ok? Ahí ya está todo esto. Ya tenemos ahí la levadura y ya tenemos ahí nuestro preparo de harina, ¿ok? El tercer paso que vamos a hacer acá es utilizar un tapecito así de vidrio o de plástico, y vamos a romper acá directamente 2 huevos, 1 y 2. Ahí, 2 huevos, en la que vamos a agregar, así, vamos a tapar azúcar, 250 gramos de azúcar. Ok, 250 gramos de azúcar en total, ok. Este vamos a batir un poquito así, lo batimos así, muy bien. Batimos un poquitito de esto acá, y directamente encima vamos a agregar nuestra esencia de panetone. Miren, familia, la esencia de panetone, así.
Uno. Una tapita llena, ahí está, una tapita llena. Con eso ya va a estar, ¿ok? Y en esta ocasión, familia, acá adentro vamos a agregar jugo de naranja. Vamos a cortar una naranja así, miren familia, una naranja. Vamos a quitarle toda la semilla, así. Esto hará que nuestro pan dulce tenga un rico gusto a naranja, familia, ¿sí? Una naranja entera, miren. Vamos a ir ordeñando todo acá adentro, ¿sí? Así. Después la semilla que se cae vamos a quitar todo, familia. No hay drama con eso. Una vez que empezamos a amasar, vamos a quitar toda la semilla que se cae por ahí, ¿sí? No hay problema. Ahí está, ya ordeñamos ya. Espectacular, familia. Esta receta va a ser riquísima, ¿ok? Quitar acá una semillita y acá otra semillita. ¿Okay? Excelente. Acá, familia, le vamos a agregar, esto es opcional, ustedes si quieren le van a poner o si no, no. Vamos a agregarle 1, 2 y 3 gotitas de colorante para darle un color más lindo a nuestro pan dulce. Miren, este es colorante en pasta, familia. Esto es lo mejor que pueden usar de colorante, no es caro. Acá en Paraguay cuesta esto 11.000 guaraníes, así que le va a facilitar la vida para sus pan dulces, ¿ok? A partir de ahora ya no tenemos más preparo. Acá tenemos ya nuestro preparo líquido. Lo que sobra es simplemente esto, batir un poquitito, ¿sí? Vamos batiendo. Tiene ya un rico aroma este preparo que va a hacer que nuestros pan dulces sean muy ricos, familia, ¿ok? Vamos a limpiar un poco acá. Sí, con paciencia. Estoy haciendo este video lo más natural posible para que vean cómo se hace realmente sin ninguna edición. Miren, familia, qué rápido esponjó nuestro levadura. Está esponjando, miren. Y está esponjando, ¿ok? Ok, lo que hacemos acá es tiramos acá en el medio ya. Ya vamos a comenzar ya el amasado. Ok, como le dije va a ser un poco largo el video, pero van a aprender como si fuera un tutorial paso a paso, familia. Van a aprender muy bien aquí. Vamos a agregar un poquitito de nuestra leche, solamente un poquitito así, para quitar toda esta levadura sobrante que sobra acá. Ok, allá vamos. Espectacular, muy bien. Ahí ya tenemos todo. El siguiente proceso es echarle acá nuestro preparo. Miren, nuestro preparo líquido. Esto hay que hacerle la más cantidad de veces posible así para que el azúcar se pueda derretir todo bien, ¿sí? Ok, vamos a tirar también acá en el medio así, directamente. Ahí está. Muy bien. Espectacular, familia. Ahí ya tenemos ya. Excelente. Bueno, a partir de ahora tenemos acá nuestra el líquido que preparamos, que era 300 ml. Vamos a ver cuánto nos sobra de esto. Tenemos acá todo ya el proceso, ¿ok? Y tenemos acá nuestra espátula. Esto es siempre una herramienta adecuada que vamos a utilizar. Y acá tenemos un poquito de harina, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es tirar un poquitito más líquido acá, un poquitito. Miren, un poquitito, no apurarse, familia, ¿sí? Vamos a trabajar bien nuestra manteca primeramente acá en el medio. Bien, así vamos a mezclar bien, completito. Una vez que ya se derrita todo bien nuestra manteca, que tiene que estar también a punto pomada, familia, ¿sí? Siempre tiene que estar a punto pomada para que esté bien nuestro producto. Ya vamos a empezar a mezclar el resto. De a poquito vamos a ir mezclando. Y si falta líquido vamos a ir agregando de a poquito. Si no nos vamos a apurar para agregar líquido. Queremos acertar bien el punto de nuestro pan dulce para no después tener que corregir una masa muy líquida y ya no se pueda más trabajar, ¿sí? Siempre es mejor ablandar una masa un poquito fuerte que después tratar de corregir una masa muy aguado, que ya es imposible, ¿sí? A ver, más o menos hasta este punto
faltaría muy poco en esto, el líquido, para completar la cantidad que necesitamos, ¿ok? Voy a echar un poquitito más, miren, un poquitito así. Ahí está, solamente eso, vamos. Después ya vamos a evaluar ya cómo tiene que estar esta masa, ¿sí? Esta masa tenemos que amasar muy bien. Hay que amasar muy bien estos familias, ¿sí? Vamos a darle un toquecito así, así. Nada más un toquecito, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Espectacular. Ahí está. Esta sería más o menos la masa que vamos a trabajar, familia. No necesitamos una masa muy ligera, una masa regular, porque esto vamos a dejar reposar bien. Vamos a dejar reposar bien esta masa, familia. Miren, más o menos me sobró 100 ml de agua, familia. Miren, acá está, 100 ml. Aproximadamente 100 ml es lo que me sobró. Significa que hemos utilizado 200 ml de líquido para esta receta, ¿sí? Lo que sobra acá es empezar a amasar. Vamos a amasar así, ¿sí? Ahí está. Amasar tranquilamente. Unos 10 minutos aproximadamente tenemos que amasar esta masa. Vamos a hacerle así. Bien. Con mucha tranquilidad. Esta es la textura que tiene que quedar, miren. Si ustedes amasan así, luego le vuelven a estirar así le van haciendo por varios minutos, esta masa va a desarrollar completamente el gluten que necesitamos y va a quedar perfecto, familia. Así que voy a seguir yo amasando esto así lentamente, con mucha paciencia y amor, y una vez que esto ya esté más o menos más fino, volvemos y ya les muestro el siguiente proceso que vamos a hacer. Ok, familia, ya amasamos muchísimo esto. Es espectacular, familia, esta masa. Ahí está. Uno de los secretos para saber cómo vamos a preparar, cómo vamos a hacer pan dulce de un cuarto. En esta ocasión, un cuarto sería 250 gramos de cada uno. Lo que tenemos que hacer es pesar, familia, pesar nuestra masa antes de dejar reposar. Esta masa tiene 1500 gramos aproximadamente. Significa que de esto va a salir 6, si a 250 gramos cada uno, va a salir 6 unidades de pan dulce de un cuarto. Pero tenemos que agregar la fruta, familia, así que para que salga exactamente la cantidad, por lo menos justo, tenemos que agregarle a este 250 gramos de fruta para que tenga en total 1750 gramos en total, con la fruta ya incluida. Así va a salir justito 7 unidades de pan dulce pequeño. Así que más o menos ya tienen un tip de cómo calcular de cuánta fruta tenemos que poner, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer acá es dejar reposar esta masa, familia. Les voy a enseñar cómo. Vamos a utilizar una bolsita así. Yo ya tengo esta bolsita, ya está ya prácticamente bien aceitado. Una bolsita así que traemos del súper, uno que sea totalmente sin logotipo, sin nada. Vamos a agregarle un poquitito de aceite acá adentro, así agregamos más aceitito, y también vamos a tirar nuestra masa así encima de nuestra masa, un poquitito de aceite también. Vamos a humedecerle con aceite tanto de abajo por arriba, completito, ¿sí? Ahí está. Ahí ya le humedecemos todito ya con aceite, y vamos a dejar reposar esta masa, familia. Vamos a darle el tiempo que requiera. Esta masa tiene que inflarse, familia, ¿sí? Vamos a dejarle reposar ahí por lo menos unos 40, 50, una hora, pero que esta masa repose, porque es ahí donde termina completamente su proceso de amasado nuestra masa. Ahí va a desarrollar completamente la red glutínica que necesitamos, y tenemos que dejar con paciencia, familia. Hagan este proceso de amasado y preparado a la mañana,
Y luego dejen esto una hora aproximadamente de reposo, que repose bien esta masa. Tiene que cerrar bien herméticamente para que no respire. Miren, y así lo dejamos. Ya volvimos, le dimos 1 hora y 20 minutos aproximadamente a esta masa. Aproximadamente 1 hora y 20, 1 hora 30 minutos. Vamos a apartar un chiquitito acá. Vamos a preparar la fruta que vamos a utilizar. Dijimos que íbamos a utilizar 250 en total, así que vamos a repartir de la siguiente manera. Vamos a utilizar 150 gramos de fruta brillantada. Vamos a pesar acá 150 gramos. Y esta 150. Aquí está un poquito más. Solamente 150 gramos. 150 y 100 gramos de pasa seca, ¿sí? Y vamos a agregar directamente. En total tenemos que tener los 150 gramos de fruta, ¿ok? Ahí ya tenemos. Acá vamos a agregarle un poquitito de harina, así familia. Esto ahora para que se vaya quedando mejor nuestra fruta por la masa de nuestro pan, ¿ok? Ahí está. Muy bien. Antes de echar nuestra masa en la mesa, vamos a aceitar un poquitito acá para poder trabajar mejor, familia, ¿ok? Vamos a abrir acá y vamos a descubrir cómo está nuestra masa, ¿sí? Esto reposó mucho tiempo, familia, y prácticamente está bien desarrollado, ¿ok? Y ya bajamos nuestra masa. Inclusive le pueden dejar más tiempo, le pueden dejar 2 horitas, 3 horitas sin ningún problema, familia. Esta masa 2 horas inclusive pueden dejar que repose bien. Depende ya de la temperatura ambiente de donde están, ¿ok? Y vamos a esparcir un poquitito de esto así. Vamos a desgasificar todo completito. ¿Sí? Muy bien. Y ahí le vamos a agregar toda la fruta, ¿sí? En medio. Vamos a tratar de distribuir lo más que se pueda. Así más o menos. Y lo vamos a enrollar, ¿sí? Enrollamos así. Y ya vamos a cortar la medida que vamos a utilizar. No se olviden que este es de 250 gramos cada uno, así que directamente acá vamos a cortar también, ¿sí? Vamos a cortar y vamos a pesar. Y más o menos 150. Vamos a pesar todo primero y después vamos a distribuir bien nuestro bollo, ¿sí? Justito como calculamos que iba a salir 7 unidades, salió nuestro la cantidad que calculamos, familia. Dijimos que iba a salir 7 y justo salió 7. Lo que hacemos acá es tratar de embollar un poco esto, distribuir bien completito así más o menos. Y vamos a dejarle reposar un poquitito otra vez. Vamos a tapar con una bolsita y le vamos a dar otra vez un toquecito de reposo antes de poner dentro de nuestro pilotín, ¿ok? Muy bien. Acá lo vamos a tapar con una bolsita de vuelta y le vamos a dejar otra vez un poquitito, ¿no? Vamos a dejarlo otra vez por lo menos unos 15 minutitos antes de meter nuestros pilotines, ¿sí? De vuelta acá, un chiquitito de reposo otra vez antes de volver a preparar ya en los pilotines. 7 unidades es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Ya volvemos. Ya dejamos reposar otros 20 minutitos de esto. Ahora sí, ya vamos a utilizar nuestros pilotines. Vamos a ir colocando, vamos a utilizar 7 en total, los pilotines de un cuartito, ¿sí? Así que vamos a quitar todo esto, así. Mucha paciencia, familia. Miren que tiene un poquito de proceso hacer pan dulce, pero una vez que el pan dulce esté todo, uno disfruta mucho del pan dulce, ¿ok? Vamos a agarrar así y vamos a tirar acá adentro así, directamente, y apretamos un poquitito, ¿sí? Vamos apretando para que no
forme ningún tipo de hueco ahí abajo, ¿ok? Ahí está. Estos van a ser nuestros pan dulcitos de 1/4. Muy bien, vamos a colocarle una asadera así. Así. Vamos a darle un pequeño espacio de mínimo unos 2 centímetros aproximadamente para que no se agarren. Ahí ya vamos a darle el reposo, el tiempo que requiera, familia. Olvídense de él, pongan una bolsita encima y vengan a controlar cada media hora aproximadamente. Denle el tiempo que repose lentamente, con tranquilidad, sin ningún apuro. ¿Okay? Ahí está. Acá le vamos a tapar, vamos a ponerle doble bolsita así. Y acá ya lo dejamos, familia. Esto ya hay que dejarle acá por lo menos mínimo una hora de tiempo. Después venimos y revisamos y ahí ya va a estar como para empezar a hornear, ¿ok? Ok, mi gente, después de 1 hora y media, 1 hora 40 minutos aproximadamente, ya tenemos ya más o menos nuestro pan dulce bien fermentado. Miren, familia, así más o menos hasta este punto ya podemos meter en el horno. No hace falta precalentar el horno, vamos a ir directamente a prender nuestro horno. Vamos a cocinar a 150 grados por unos 45 a 50 minutos aproximadamente nuestro pan dulce. Familia, vamos a meter nuestro pan dulce. Mucho cuidadito, vamos a agarrar acá. Y vamos a poner más o menos en el medio, familia. Más o menos en el medio. Ahí más o menos. Y 150 grados, familia. 150 grados. Totalmente. No hay que poner ningún convector, directamente vamos a poner acá 40 minutos, 40-45 minutos aproximadamente. Y ahí vamos a dejarle cocinar lentamente nuestro pan dulcito hasta que se cocine todo. Ya volvemos. Mi gente, por fin acá ya terminamos ya nuestro pan dulce de 1/4 artesanal. Una receta más que hicimos hoy, familia. Ya van varias recetas. Voy a hacer una lista de reproducción donde pongamos todo lo que son recetas de pan dulces, y de ahí ustedes van a elegir el que mejor se adapte a la situación de ustedes y el que mejor piensa que les puede salir mejor. Así que voy a hacer esa lista en el canal y para que puedan ir haciendo paso a paso allá. Miren cómo salió nuestro pan dulce artesanal, familia. Espectacular. Miren cómo se cocinó bien parejito, bien lindo, familia. Alguna pequeña observación para esta receta, familia. Lo que noté en esta receta es que faltó un poquitito de líquido. Habíamos utilizado 200 ml de nuestra leche que habíamos preparado, leche con agua. Así que yo recomiendo, familia, utilizar 250. Agréguenle 50 más. Yo voy a poner en la descripción del video, voy a poner lo que utilizamos acá, pero opcional poner más 50 ml si es posible, ¿ok? Usen 250 aproximadamente para que la masa sea un poquitito más blanda. Solamente que van a pelearse un poquito más con su masa, pero no importa, familia. Eso fue un poquitito el error que tuvimos en esta receta. Por eso tardó un poquitito en fermentar, pero finalmente fermentó. Tarda lo que tarde, pero fermenta de alguna forma. La levadura hace que se levante la masa. Y nada, familia, vamos a ver por el resultado de nuestro pan. Miren cómo está espectacular, familia, nuestro pan dulce. Vamos a cortar uno para poder ver un poco cómo quedó nuestra receta. Vamos a cortar este pan dulcito que tenemos acá. Vamos a cortar por el medio mismo así. Y vamos a ver por dentro cómo se cocinó nuestro pan dulce artesanal. Miren, familia, así se quedó finalmente nuestro pan dulce artesanal. Nada mal, familia. Bien blando está nuestro pan dulcito. Todo cocinado prácticamente. Miren, familia, espectacular nuestro pan dulce artesanal. Sencillo. Una receta más de los tantos que ya hicimos en el canal y que pueden ir practicando, familia, paso a paso. Cualquiera de las recetas que agarren y hagan en el canal es válido, familia. Así que una receta más
sencillo. Solamente hicimos en esta ocasión con harina 3.0 familia. Solamente con harina 3.0. No hicimos con harina 4.0 en esta ocasión. Como le dije, faltó un poquitito que la masa sea un poquito más líquida. Tiene que trabajarle más, ponerle un poquitito más de agua o de leche. 50 ml más o menos lo que yo pienso que hay que ponerle un poquitito más, y con eso ya estaría bien. Espero que esta receta, este paso a paso, le haya servido para algo, familia, que puedan hacer en sus hogares los pan dulcitos. Estos son pan dulces chiquititos, pan dulce de un cuartito, familia. Son totalmente caseros, que va a encantarles, familia. Yo ya probé un pedacito de esto. Delicioso. Espectacular, familia. Nos vemos pronto en un próximo video. Suscríbete si son nuevos. Déjame manito arriba. Nos vemos pronto. Chao, chao.